chicos, ¿cómo van? Buenas noches a todos, qué pena, tuve algunos problemas con la Bogotá para todos, pero logré llegar. Entonces estaré acá en la emisión de la clase, ¿listo? ¿Hasta qué horas va? Tengo entendido que vamos sobre las 8:40 tal vez, pero bueno, vamos a mirar ahí sobre el tiempo hasta dónde vamos, ¿listo? Un saludo a todos, Alexandra, Ángela Suaza, como siempre. Gustavo, qué bueno verlo por ahí conectado. Sé que está desde el bus mirando la clase. Mariana, Jason, Lauren, Luisa, un saludo para ustedes. Qué rico que estén en clase. Bueno, chicos, mientras llegaba, sí, por fin llegué, lo siento. Mientras llegaba había dejado una pregunta que, si lo recordamos, la clase anterior les había dicho que con eso cerrábamos. Eh, la idea era pues que la vieran y miremos qué respuesta es. Listo, con eso pues espero cerrar ya la parte cinemática y entrar a dinámica, que es el grueso del examen, como les estaba diciendo, es como lo más, de lo que más llega. Sí, yo sé, casi no llego, lo siento, esto usualmente no pasa, listo, pero les prometo no va a volver a pasar. Bueno, entonces veamos la pregunta. Un saludo mientras a Rafael, Dani, Dayana, Margarita, los que se están conectando, Andrés, que nunca fallas, los demás, ¿listo? Que quiere estar desde el bus, un compañero que sé que está mirando las clases desde el bus, Gustavo, saludes, espero que la disfrute. Bueno, veamos la pregunta. Dice, la gráfica representa la rapidez como función del tiempo de un fenómeno particular. El fenómeno que se escribe en la gráfica es... Entonces tenemos las opciones. Dice A, una pelota lanzada contra el suelo. B, un motociclista en un circuito circular. C, una piedra lanzada hacia arriba. D, un atleta que sube y baja una escalera. ¿Listo? Bueno, entonces retomemos el debate, que comience la discusión. A ver en qué van, qué vamos. ¿Listo? Todos están diciendo que la A de Ave María. A ver, eso decidan. La D, dice por acá Lucía. Hola Felipe, Yurley, Diego, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a mirar. A ver este lápiz, cómo está funcionando. La C, comunismo soviético, Natán. En este caso, la respuesta es la C. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros debemos evidenciar, chicos? Entonces, ojo, es muy importante que nosotros podamos leer la gráfica de alguna manera, o que estemos analizando las cosas que suceden en la gráfica. Entonces, nos vamos a situar un momento acá en este punto inicial. ¿Listo? Antes de comenzar, hay una que tocaba descartar y es la siguiente, la B, que me alegra de alguna manera que ninguno la haya dicho por una sencilla razón. Observen que la B dice un motociclista en un circuito circular. Pero pues digamos, si ustedes lo observan, no hay una claridad frente al movimiento, ¿no? Es decir, no tenemos claro si el motociclista al menos se está moviendo, y suponiendo si se está moviendo no sabemos si en un movimiento circular uniforme, un movimiento circular variado. Entonces la B era descartable. Y por la misma razón la D también, un atleta que sube y baja una escalera. Pero pues si lo miramos, que el atleta sube y baje la escalera realmente no dice mayor cosa. ¿Por qué no dice mayor cosa? Porque no sabemos nada respecto a la aceleración o velocidad que esté manejando, o la distancia al menos, ¿listo? Entonces estamos entre la A y la C. ¿Qué es lo que nosotros debemos revisar? Entonces, ojo, la rapidez, como les estaba diciendo en este caso, inicialmente es diferente de cero. Quiere decir que el movimiento no empezó desde el reposo. Al no empezar desde el reposo, pues yo necesito buscar un movimiento que cumpla eso. La A y la C lo cumplen. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, para que el objeto se pueda desplazar y vencer la gravedad, pues el objeto inicialmente no puede tener una velocidad diferente de cero. Tiene que tener una velocidad, no sé, de 10, 40, bueno, tiene que tener alguna velocidad diferente de cero, porque si la velocidad fuera igual a cero, pues el objeto no iría hacia arriba, sino que caería. Entonces, hasta el momento la A lo cumple. Y la C también, a pesar de que vaya hacia abajo, porque eh, si nosotros lanzamos tanto la pelota como la piedra, pues inicialmente al lanzarla le estamos aplicando fuerza y la velocidad inicial no va a ser cero, ¿listo? Entonces ahora vamos a leer el resto de la gráfica. Observemos que la rapidez, según esto, empieza a disminuir, ¿listo? En un tiempo que no sabemos exactamente cuál es, hasta llegar a un punto donde esa velocidad, esa rapidez para este punto se vuelve cero. Quiere decir que debo buscar un movimiento que la velocidad inicial sea cero, tanto la A y la C lo cumplen, y además que su velocidad vaya disminuyendo.
Si pensamos por un momento al lanzar una pelota contra el suelo, pues bueno, le estamos aplicando fuerza, entonces la velocidad inicial o la rapidez inicial ya no es cero, pero a medida que va cayendo, va aumentando su velocidad, dado que siente una atracción por parte del planeta Tierra, o bueno, de la superficie en la que esté, listo, que es lo que llamábamos gravedad de alguna manera. Entonces su velocidad va a ir aumentando contrario a disminuir. Quiere decir que para que pudiese ser la A, la gráfica debería empezar a subir, ¿listo? Por el contrario, en la C, al lanzar un objeto hacia arriba, no necesariamente una piedra, cualquier objeto, al lanzarlo él va perdiendo velocidad gracias a la gravedad, ¿listo? Cuando llega a este punto donde pierde velocidad por completo, aunque ahí ya nos estamos dando cuenta que es la C, pues observen que según la gráfica empieza a ganar velocidad en la misma proporción en que la perdió mientras, o bueno, en la primera parte del movimiento. Quiere decir que está cayendo con la misma razón. ¿Quién es el único que lo puede cumplir? Pues en este caso, la C, una piedra lanzada a un objeto, no solo una piedra, un objeto cualquiera lanzado hacia arriba, ¿listo? Es muy importante, chicos, les ha hecho la vez pasada y en esto por favor tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Es una trampa común y ojo, las gráficas son una descripción matemática del asunto. No va a faltar el movimiento en que obviamente coincidan, ¿listo? O sea, en algún momento tal vez coincida lo que se ve en la gráfica a nivel matemático respecto a la descripción de la trayectoria. Va a haber algún momento, pero usualmente no coincide. No obstante, observemos que la A es la trampa. ¿Por qué? Pues si uno se pone a fijarse en la gráfica, pareciera que me están hablando de algo que rebota contra el suelo, pero no. Esto es una descripción matemática, entonces primero hay que leer la gráfica y luego mirar qué movimiento cumple esa descripción. No es, así inclusive la gráfica fuera de distancia contra tiempo, no es que debe cumplir esto, ¿listo? Esto no lo debe cumplir en términos de la trayectoria. Entonces tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿listo? Caída libre, no, lanzamiento vertical. Ojo, son dos versiones de lo mismo. El lanzamiento vertical, Diego, va, pues evidentemente hacia arriba, ya que es un lanzamiento. En esa medida, pues la velocidad inicial debe ser diferente de cero y a medida que sube la va perdiendo, ¿listo? Pero la caída libre sería la versión cuando está cayendo, ¿listo? O sea, es la versión contraria. En vez de subir, va bajando. Entonces, como el coeficiente de aceleración que sufre mientras sube y baja es la aceleración de la gravedad de la Tierra, pues entonces es como lo mismo. La diferencia es hacia dónde acelera y hacia dónde frena, ¿listo? Entonces, digamos que a la larga son los dos. El lanzamiento vertical mientras sube el objeto para perder velocidad hasta cero y llegar a este punto y posteriormente disminuir, ¿listo? Bueno. Si fuera caída libre no tendría velocidad inicial, ¿no? Ojo, Nathan, sí. O sea, si fuera caída libre, si inicialmente yo lo estuviese dejando caer. Pero es que estamos lanzando el objeto hacia arriba y posteriormente cae. ¿Listo? Aunque sí es importante tener eso claro. La caída libre se caracteriza porque dejamos caer el cuerpo. Si no se dejara caer el cuerpo, pues ya no sería caída libre y ahí es un poco más complejo hablar de aceleración y ese tipo de cosas. ¿Listo? Exacto, caída libre no se aplica a fuerza. Bueno, veamos, ¿alguien tiene dudas? Con esto yo espero estar ya cerrando la parte de cinemática. Igual es muy importante lo que les decía, la parte cinemática pues es vital saberla en cierto sentido porque nos está dando muchas características de cómo leer gráficas, como lo vieron en las sesiones anteriores, y además es importante porque va a salir, puede salir cosas de estas en matemáticas, y tener claro los conceptos de aceleración, rapidez y todo eso nos permite hacer más fácil los análisis de dinámica, de las fuerzas, que es sobre lo que se centra en el examen y es a lo que yo espero gastarle más clases, ¿listo? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda, porfa, escríbanla antes de que sigamos, o si no, pues ya asumimos que el tema, pues, está comprendido en sus generalidades, ¿listo? Felipe está diciendo que si alguien me responde, haz la pregunta directa, Felipe, que no la alcancé a ver, o si alguno tiene la duda particular, viendo la otra línea del tiempo. No sé si se refieren a esta partecita con eso, Kevin, esta partecita. Entonces, bueno, lo reexplico. El movimiento inicialmente tiene una rapidez, acá está, diferente de cero. ¿Listo? Y debe empezar a perder velocidad ya que la gráfica decae. Posteriormente aumenta la velocidad o la rapidez en este caso en la misma proporción. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el movimiento debe frenar y posteriormente acelerar. En ese caso, el único que lo cumple es la C. ¿Listo? El movimiento circular, pues en general, es que el movimiento circular depende. Si lo analizamos desde lo que estamos viendo, trayectoria, aceleración y eso, pues en efecto es cinemática.
Pero si hablamos de fuerza centrífuga y cosas así que se van a analizar más adelante, pues sería dinámica, ¿listo? Entonces ahí sí, por el momento hemos hablado en la sesión anterior en algunos conceptos de movimiento circular. Explico de nuevo por qué no es el de la pelota, porque la pelota lanzada contra el suelo cumple esto. La velocidad inicial es diferente de cero, pero como le aplican fuerza, entonces, y la estamos lanzando contra el suelo, está atraído por la gravedad y además se le aplicó fuerza, entonces su velocidad no va a disminuir, al contrario, va a aumentar, ¿listo? Entonces debería ser una gráfica de este estilo. Por eso ya no lo cumple, necesitamos un movimiento que su velocidad inicial no sea cero, pero que posteriormente lo vaya disminuyendo, ¿listo? Bueno, ya teniendo esto, pues como la mayoría de los conceptos acá claros, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿listo? Bueno, antes de pasar, entonces, ojo, vamos a comenzar ya con la parte dinámica, es decir, análisis de fuerzas. Vamos a presentar una serie de ejercicios que tienen que ver respecto a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton no es compleja a nivel matemático, es decir, ahí no hay mucha matemática que analizar, pero tiene su grado de complejidad en cuanto a que a veces se presta para confusiones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver varios ejercicios sobre eso y dependiendo de cómo vaya avanzando la noche, pues espero entrar a la primera ley de Newton. Sí, Ángela, Gregory, hay unas cápsulas que ya están en proceso de editarse y subir y pues evidentemente soy yo el que las va a hacer, ¿listo? Entonces, pues están en proceso de edición porque pues tratamos de que el material sea lo mejor posible, ¿listo? Bueno, entonces paso a la siguiente diapositiva. José. Listo. Bueno, compañeros, ojo, esta pregunta quiero que la revisemos bien, que la tengan bien en cuenta, que la analicen lo que más puedan por una simple y llana razón. Esta pregunta es muy importante. Pero no es importante por lo que usualmente decimos los profesores, porque vamos a aprender un montón de conceptos y eso. No, no, no. Esta es, bueno, también, pero esta es importante porque la vi en el IFEX. ¿Listo? Es decir, he tenido la oportunidad, como ya les decía en otras sesiones, de presentar el IFEX 3 veces y de tres me salió en dos. No estoy diciendo que a ustedes necesariamente les va a salir, pero pues de pronto contamos con suerte y les sale. Entonces, que revisemos cuál es la respuesta y por qué. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Dice, una gota de agua viaja en dirección de una pelota de béisbol como se muestra en la figura. ¿Listo? De los siguientes diagramas de fuerzas, el que representa adecuadamente las fuerzas de acción y reacción del sistema después del choque es... Bueno, pues observémosla, hagan sus análisis y ya miramos qué es lo que está significando. ¿Listo? Ojo, vuelvo y repito, esta pregunta me ha salido dos veces y sobre dinámica en especial voy a presentar varias preguntas que he visto en el examen cuando lo he presentado. Este año también lo voy a presentar con ustedes, entonces igual creo que después se hace una retroalimentación de eso, pero pues si les sale espero que se acuerden allá del asunto. Hay que recordar que, ojo, independiente de la respuesta que yo diga acá ahora, recuerden que el examen mezcla, tiene 15 combinaciones diferentes, entonces tener cuidado con eso. No es que si supongamos yo acá digo la B, entonces lleguen allá a marcar la B, no, ustedes tienen que recordar cómo se llegó a la respuesta, ¿listo? Pues cuidado con ese asunto. Bueno, sigan haciendo sus apuestas, señores. Por acá dicen que la D, la C, la A, ninguno dice la B. Oye, qué raro. Bueno, un saludo a Angélica, Faber, Kate. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Ojo, primero, nosotros tenemos que revisar en esta pregunta, bueno, esta pregunta tiene que ver con la tercera ley de Newton que ya la vamos a anunciar, pero recuerden que las cosas no son tanto de memoria, es decir, no tiene sentido grabarnos la tercera ley de Newton de memoria, que además es un párrafo completo de ley, sino que tengamos claro cómo aplicarla dentro de los ejercicios o dentro de los ejemplos, ¿listo? Ahora, ojo. En este caso particular, lo que nosotros debemos revisar es que las fuerzas que me están preguntando estén en la línea de acción. Estoy tratando, bueno, hagamos una línea completa, que estén en la línea de acción del movimiento. ¿Listo? Por tanto, no puede ser ni la B ni la D, porque no están en la línea de acción del movimiento. ¿Claros hasta ahí? Entonces estamos entre la A y la C. Para los que estaban diciendo la D, no vi ninguno que dijera la B, entonces estamos entre la A y la C. Ahora hay que revisar cuál de las dos es. ¿Listo? Pero ojo, esto es vital también. Las fuerzas aplicadas y las fuerzas resultantes usualmente están en la línea de acción del movimiento, ¿listo? Ya luego sobre otros ejemplos lo iremos viendo un poco más a profundidad. Bueno, y en este caso la respuesta es
La A. La A de Albert. Muy bien, Gustavo. Muy bien. Entonces, ojo a lo que va a explicar acá, que esto es importante. Bueno, primero, toda fuerza o toda magnitud vectorial se puede representar con un vector. ¿Listo? ¿Qué es un vector? En esencia, palabras más, palabras menos, es una flecha. ¿Listo? Ojo acá. Ah, de anarquía. Dele con eso. Ojo acá. Este punto. Ah, perdón. Estos puntos en estos diagramas representan el cuerpo del que se está hablando, ¿listo? Y pues obviamente están en orden del sistema. ¿Qué llamamos sistema? Esto. Entonces, en este caso, acá y acá se puede reducir tanto la pelota como la gota a un punto, ¿listo? ¿A qué responde eso? Realmente la cosa funciona de la siguiente manera. Cuando no consideramos el hecho de que las fuerzas se estén aplicando sobre un objeto que tenga un punto de giro, cosas por el estilo, o la forma no esté generando algún efecto nuevo o raro, que eso ya luego lo vamos a ver, que es mecánica del cuerpo rígido, pues nosotros podemos reducir el cuerpo que sea algo que se llama la masa puntual, es decir, un punto donde están actuando todas las fuerzas. Usualmente sí, Ángela es el centro de masa, usualmente, pero pues es que hay muchos tipos de centros en los cuerpos y en la Tierra coinciden todos, pero no siempre es así. Tenemos que hablar más adelante de centro geométrico, centro de masa y centro de gravedad. Pero por el momento vamos a hablar, sí, estamos reduciendo el cuerpo a un punto que es el punto donde vamos a decir que usualmente actúan todas las fuerzas. ¿Listo? Por lo tanto, si están en el orden para cualquiera de las respuestas, el primer punto representa la gota y el segundo punto representa la pelota. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que entender. Hasta ahí no nos está diciendo nada para saber por qué es la A. Ahora, el truco cómo radica, y esto es vital, vital, vital grabárselo, en especial cuando entremos a las otras leyes. Los cuerpos no experimentan sus propias fuerzas, es decir, porque no es la C. Si sabemos que este cuerpo o este punto representa la gota no puede experimentar su propia fuerza. ¿Listo? Y esto hay que tener cuidado con que la letra mayúscula o la letra más grande, no necesariamente mayúscula, siempre va a representar el fenómeno. ¿Listo? Del que se está hablando. Y esto, que es el subíndice, puede representar el cuerpo, por ejemplo, en este caso la gota, o también puede representar, depende entonces ya, el tiempo o momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tengo una T sub 1, puede ser temperatura 1, que puede indicar el cuerpo 1, puede indicar el momento de tiempo 1. ¿Listo? Por el momento que me está diciendo que esta es la fuerza que experimenta la gota, no la que hace necesariamente la gota. ¿Listo? Perdón, que esta es la fuerza que hace la gota, no la que experimenta la gota. Entonces yo acá estaré diciendo que la gota choca contra la pelota y experimenta su propia fuerza. Eso no pasa así. Entonces, ¿qué me dice la tercera ley de Newton? Que en el momento en que dos cuerpos se ejercen fuerza como sea, la fuerza aplicada por un cuerpo, en este caso, la fuerza que aplica la gota por el choque, el otro cuerpo reacciona haciendo la misma fuerza en cantidad, pero en sentido contrario. Se me acabó la diapositiva. Entonces, esta sería la fuerza de la pelota. Iría en la misma cantidad. Entonces, si la gota le pega con 20, la pelota va a responder con 20, pero en sentidos contrarios. Entonces, ¿por qué es la A? Me está diciendo que la gota experimenta la reacción hecha por quién? Por la pelota. Y acá me está diciendo que la pelota experimenta la fuerza aplicada por quién? Por la gota. Esa ley es conocida en el bajo mundo de la física como acción, reacción. ¿Listo? Y ojo, es vital que se graben eso porque colocan cosas de este estilo. Si nosotros comparamos la masa de la gota con la masa de la pelota, pues la masa de la gota es muy pequeña en comparación a la pelota. ¿Listo? Pero no porque sea de más o menos masa significa que al momento del choque alguno le va a hacer más fuerza al otro. Esa es la ley de acción y reacción. Es como si alguno de ustedes estuviera empujando una pared. La fuerza que usted le puede aplicar a la pared es prácticamente nada para la pared. La pared está diseñada para soportar fuerzas más grandes. Pero la fuerza que usted le aplica a la pared se la va a responder exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la acción? La fuerza que yo aplico. ¿Cuál es la reacción? La fuerza que me realiza la pared. Y ojo porque acaba la otra. Pero es que, profe, la gota se rompe, pero es que moja, pero es que... Eso no interesa porque la tercera ley de Newton dice, en el momento en que se aplican las fuerzas, lo que pasa es esto, ¿ok? La fuerza aplicada, el cuerpo que aplicó la fuerza experimenta una reacción. ¿Listo? No dice más. No dice si se mueve, si no se mueve, quién es más grande, quién es más pequeño. Eso no dice y ahí es donde van las confusiones.
Mariana, ¿por qué no es la C? Porque estaríamos diciendo que la gota experimenta su propia fuerza. Y no funciona así. La gota aplica fuerza ¿sobre quién? Sobre la pelota. Entonces, como el punto abajo representa la pelota va a experimentar la fuerza que hace la gota. ¿Listo? De pronto es que, ojo, yo estoy dando un supuesto, pero creo que no debería darlo y es cuál. Recuerden que sobre un cuerpo se grafican las fuerzas que actúan sobre él, más no las que él hace. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo... A ver si acá se ve. Sí, yo espero que sí. ¿Está viendo? Una caja. Esa fuerza que llamamos peso a veces que va hacia abajo, ¿quién la está haciendo? La Tierra, la atracción de la Tierra sobre el objeto, ¿listo? Y la superficie como tal está haciendo una normal sobre el objeto, pero en ningún momento yo digo qué fuerzas está haciendo el objeto, ¿sí ven? Entonces repito, la respuesta es la A. ¿Por qué? Primero, porque los puntos representan los cuerpos en el mismo orden, es decir, el punto de arriba representa la gota, el punto de abajo representa la pelota. Segundo, sobre los cuerpos se grafican las fuerzas que les hacen, no las que ellos hacen. Entonces la pelota experimenta la fuerza que hace la gota y la gota experimenta la fuerza que hace la pelota. Tercero, las fuerzas deben estar en la línea de acción del movimiento, que lo rayé acá sobre la pelota. Y cuarto, que es la ley de acción y reacción, sin importar sus masas, las fuerzas son las mismas en cantidad, pero van en sentidos contrarios. ¿Listo? Ya que si la gota se rompe, sino que si la pelota se mueve, eso no interesa. ¿Listo? Igual ya lo vamos a ver con más ejemplos para que la cosa quede clara, porque lo digo. Esta no tiene mucha matemática asociada, esta ley, pero es de las más peligrosas porque tienden a colocar ejemplos que conducen al error. ¿Listo? ¿Podemos pasar la diapositiva, chicos? Bueno, responden, saludo para Lina, César, Roger, Natán de nuevo. ¿Listo? Saludo para Lady Madero, que sé que también está viendo la clase. Bueno, voy a pasar el asunto, ¿listo? Si el choque fuera entre dos pelotas sería la C. Sí, no, o sea, si el choque fuera entre dos pelotas, sería lo mismo, o sea, el diagrama sería lo mismo, ¿listo? Pero pues necesitaría hablar de pelota uno y pelota 2, pero pues sobre la pelota 2 va a actuar la fuerza uno y sobre la pelota uno va a actuar la fuerza 2, ¿listo? No es más el asunto, no importa si cambio los cuerpos, inclusive que si dejo caer una pelota de básquetbol, desde que estén en la misma línea de acción el diagrama es el mismo, ¿listo? Bueno, pasemos a la siguiente. Listo. Esta pregunta fue sacada de los bancos que ha liberado el IFEX. Yo creo que pues ya muchos la conocen. Vamos a revisar pues la pregunta. Dice, dos bloques en contacto pueden deslizarse sin fricción sobre una mesa. Sobre el bloque A se ejerce una fuerza constante de 12 newtons, lo que ocasiona un movimiento de conjunto de los bloques. La masa de los bloques es 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente. La fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B es... Bueno, empiecen a opinar, chicos. Siguen preguntando. Recuerden que sí, se van a subir las cápsulas. Listo, por acá dicen que la D, la B. Voy a releer la pregunta. Dice, dos bloques en contacto pueden deslizarse sin fricción sobre una mesa. Sobre el bloque A se ejerce una fuerza constante de 12 newtons, lo que ocasiona un movimiento de conjunto de los bloques. La masa de los bloques es 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente. La fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B es... Bueno, entonces como ustedes efectivamente lo están diciendo, es 12. ¿Qué estamos revisando nosotros acá? La fuerza, si bien se está aplicando sobre A está actuando como, A y B, perdón, están actuando como un solo conjunto. ¿Listo? Entonces, si bien la fuerza se está aplicando exactamente, la fuerza, perdón, se está aplicando exactamente sobre el bloque A, como están actuando sobre como un solo conjunto A y B, pues todo el conjunto va a experimentar la misma fuerza. De tal manera que A lo que va a hacer es aplicar sobre B la misma fuerza que fue aplicada, es decir, en este caso, 12 newtons. Ojo, a pesar de que pues la imagen obviamente en tamaño se encarga de decirnos esto, si nos dicen 1 kilogramo y 2 kilogramos, esta sería la masa de A y esta sería la masa de B.
Pero estos valores que nos están dando realmente no tienen relevancia si no nos están preguntando aceleración o cosas así. Ahora, eh, la pregunta no aclara si tiene o no tiene movimiento. ¿Listo? No ha dicho si se empiezan a mover o no exactamente. Bueno, sí, mire, lo que ocasiona un movimiento de conjunto de los bloques. Pero no interesa si se está moviendo o no. ¿Listo? Porque desde que la fuerza se está aplicando, esa es la fuerza que está sobre todo el objeto. ¿Listo? No, 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 yo no estoy diciendo que no hay movimiento. Y es más, acá se dice lo que ocasiona un movimiento de conjunto. ¿Listo? O sea, se está moviendo A y B. Pero independiente si se mueve o no, que eso sería de pronto si nos preguntaran aceleración o algo así, que es segunda ley de Newton, pero se verá más adelante. Acá lo que hay que analizar es que como es un conjunto entero, cualquiera de los bloques, y si hubiese un tercero y un cuarto, van a experimentar la misma fuerza. ¿Listo? Si hubiera fricción, fuera la misma fuerza. Bueno, Haider, no, si hubiese fricción, ahí sí hay que hablar de resultantes y calcularlas, ¿listo? Pero por el momento no es vital para lo que se está explicando. Entonces, no, si hubiese fricción, habría la necesidad de calcular la fuerza total sobre el sistema y ahí sí estaremos hablando de cuánta fuerza le hace A, B, en fin, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta que saca este mismo contexto. Dice, bueno, ya el contexto es el mismo, ahora la pregunta es la fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A. ¿Listo? Valentina, la fricción es la fuerza que ejercen las superficies en contra, bueno, sobre los cuerpos que experimentan una fuerza de contacto, pero más adelante vamos a hablar más a fondo de esa fuerza porque tiene su grado de dificultad, ¿listo? Por el momento no nos interesa, el que no haya fricción lo que nos indica es que no hay otra fuerza horizontal actuando aparte de F, ¿listo? Ahora dice, la fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A es, entonces ojo, no es la misma pregunta. En la anterior nos estaban diciendo cuál es la fuerza que hace A sobre B. Acá nos están preguntando cuál es la fuerza que hace B sobre A. ¿Listo? Entonces tener cuidado con esa partecita. No es la misma pregunta. Si hubiese fricción, sí, sería la misma fuerza para todo el conjunto, pero no esa F. Bueno, eso es más profundo a analizar y en la segunda ley de Newton lo vamos a ver, pero digamos que no es esa F, sería la fuerza resultante, habría que calcular ese valor, ¿listo? Pero entonces la fuerza resultante sería igual para todo el conjunto, no esa F que está ahí. Pero no hay fricción, entonces no se preocupen tanto por esa parte y tranquilos que créanme que voy a dedicar bastantes preguntas a la fricción porque es una fuerza muy peligrosa si no se sabe analizar, ¿listo? Acá sí, por haber movimiento hablamos de segunda ley de Newton, si hubiese fricción también, pero digamos que estamos analizando la tercera, ¿por qué? Más adelante, que lo voy a explicar más en detalle, todos los sistemas, que es un sistema, por ejemplo, estos dos bloques, se dividen, o bueno, se dividen, no, se pueden describir o bajo la primera ley de Newton o bajo la segunda ley de Newton, ¿listo? Pero independiente de la ley que los rija en términos del cambio de estado, del movimiento, en fin, siempre la tercera ley de Newton va a estar presente, o sea, esa no depende de los cambios de estado o esas cosas. Por eso estoy arrancando por esta, porque no es necesario empezar a hablar de ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, están diciendo que la B o la D. Entonces, ojo, volviendo a lo mismo, en este caso, la respuesta es la D. Entonces, lo que estamos diciendo, sí, yo sé que el bloque A es más grande que el B, en fin, pero A lo que va a hacer es replicar sobre B la fuerza aplicada, que ya sabemos que es de 12 newtons. Entonces, por tercera ley de Newton, B que va a ser una fuerza de igual magnitud, perdón, una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Chicos, disculpen los ruidos, tratemos de ignorarlos, ¿listo? Una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, ¿listo? Que sería la fuerza que está haciendo B sobre A y esta sería la fuerza que está haciendo A sobre B. ¿Listo? ¿Quién está torturando? No, tranquilos, ya. Esperemos que ya pronto pase. Entonces, bueno, observen que es aplicar la misma tercera ley de Newton. Independiente del tamaño de los cuerpos, si un cuerpo le aplica fuerza al otro, el otro automáticamente reacciona a hacer la misma. Que se rompa, que no, que se mueva, no, eso no le interesa a la tercera ley de Newton. Tengan cuidado con eso, porque las comparaciones siempre van a ser de ese estilo. El tamaño es despreciable respecto a la tercera ley de Newton, si se tiene claro. Ya cuando hablamos de la segunda, de la primera, ahí sí hay que mirar el tamaño, la masa, y hay cosas que es más profundo analizar, porque tú vas a describir todo el cuerpo o el sistema en general.
Pero la tercera no, porque estamos hablando de quién hace fuerza y quién le va a reaccionar. ¿Listo? Independiente de quién va a resultar herido, quién se va a romper, quién se va a desviar, quién va a mover a quién. Eso ya lo definen otras leyes, no la tercera ley de Newton. ¿Listo? Bueno, ¿claros hasta acá? Podemos continuar a la otra diapositiva, ¿sí? A ver, María, Tina, ¿sí? Bueno, entonces pasemos a la otra diapositiva. Dice, una pelota cae desde un tercer piso chocando contra la tierra. Posteriormente la pelota rebota alcanzando una altura de 1 metro desde la superficie. La pelota rebota después de chocar contra la superficie terrestre porque A. La superficie terrestre reacciona aplicando la misma fuerza que la pelota aplicó sobre ella en diferente sentido. B. Al impactar la Tierra, la pelota experimenta su propia fuerza rebotando en sentido contrario. C. La resultante entre la fuerza de la pelota y de la superficie terrestre se orienta hacia la pelota. D. La Tierra ejerce una fuerza normal sobre la pelota debido al peso de la misma. Moriré ignorado, Dylan. No, 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 ya estamos mirando. Dylan, marcaste la... ¿Listo? Bueno, ¿listos? Bueno, chicos, entonces veo que la gran mayoría ya está entendiendo el asunto. No es que la A sea más completa, ojo, la A es la correcta, que es diferente. Entonces sí, es la A. ¿Listo? Pero es porque es la correcta, no es porque sea la más completa o eso, porque inclusive vamos a analizar las otras y van a ver que hasta algunas están relacionadas y son ciertas frente al contexto, ¿listo? Entonces veamos, la superficie terrestre reacciona aplicando la misma fuerza que la pelota aplicó sobre ella en diferente sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la superficie de la Tierra, voy a dibujar acá más o menos, en el momento justo del choque. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer que esto es esférico y que es una pelota, ¿listo? Ahora, la pelota está chocando con una fuerza en este sentido a la Tierra. ¿Listo? Esta sería la fuerza que aplica la pelota. ¿Claros hasta ahí? Pero entonces, ¿la Tierra qué va a hacer? Reaccionar aplicando la misma fuerza, pero en sentido contrario. Recuerden que, creo que en clases anteriores lo expliqué, si no lo vuelvo a explicar. Recuerden que hay una diferencia entre dirección y sentido cuando hablamos de vectores. ¿Listo? Me explico. Por ejemplo, si yo dibujo estos dos vectores, están en la misma dirección. Porque la dirección habla de la línea de acción, la línea sobre la que actúan las fuerzas, o las cantidades vectoriales, no solo las fuerzas. Entonces, por ejemplo, esto estaría, no sé, en dirección X, dirección horizontal, en fin, la dirección que se nos ocurra atribuirle a esa línea, ¿listo? Pero están en sentido contrario, porque una apunta hacia lo positivo, otra hacia lo negativo, o derecha, izquierda, como uno lo quiera llamar, ¿listo? Entonces, la línea de acción me define la dirección. ¿Cuál? Horizontal. El sentido, la orientación del vector sobre esa línea, ¿listo? Pero si yo tengo algo así, estos dos vectores, representen lo que representen, están en diferente dirección, porque uno está en Y o vertical, como lo queramos ver, y el otro está en X o horizontal, como lo queramos ver, ¿listo? Cuando las cantidades vectoriales están en diferentes líneas de acción, no tiene sentido comparar el sentido, valga la redundancia, pero pues podríamos decir, si hablamos de lo positivo, que ambas van en el mismo sentido, pero vuelvo y lo digo, eso no tiene lógica comparar el sentido cuando no están sobre la misma línea, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, en este caso, cuando decimos diferente sentido, nos estamos refiriendo a esto, a que estén sobre la misma línea de acción, pero que estén orientados de forma diferente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ahora, entonces vamos a ver por qué no es la B, Stephanie, que está conectada. Al impactar la Tierra, la pelota experimenta su propia fuerza rebotando en sentido contrario. No, claro que va a rebotar en sentido contrario, pero ojo, al impactar la Tierra, la pelota experimenta su propia fuerza. No, no, nunca, al menos no en esta dimensión. Ojo, y esto es vital para la primera ley de Newton. No, cuando uno analiza un cuerpo, no se analiza nunca, en ningún momento se analiza las fuerzas que hacen sobre el cuerpo.
Las fuerzas que hace el cuerpo, perdón. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo quisiera mirar la sola pelota, yo sobre la sola pelota voy a tener la fuerza que aplicó la Tierra, la superficie de la Tierra hacia arriba, la T, y el peso que siempre va a estar presente hacia abajo. ¿Listo? Que se representa usualmente con la letra W. Listo. ¿En este momento estoy dibujando la fuerza que hace la pelota? No, por una simple y llana razón. Porque no me interesa, o sea, la pelota no experimenta su propia fuerza. Era lo que estaba explicando en la diapositiva de la pelota y la gota. La gota no experimenta su fuerza. ¿Por qué? Porque la gota hace la fuerza sobre la pelota. ¿Listo? Y la pelota no experimenta su fuerza porque ella hace la fuerza sobre la gota. Acá pasa lo mismo. La pelota cae e impacta la tierra con una fuerza. ¿Cuál? Pues la fuerza con la que golpee producto de la masa por la aceleración, en fin. Pero esa es la fuerza de la pelota sobre la tierra, que es esta. Esa no afecta a la pelota. A la pelota le afecta la fuerza que aplica o la reacción que aplica la tierra sobre ellas. Y ojo porque cuando entremos a mirar lo de la primera ley de Newton van a empezar las cosas así. No, pero es que la pelota también la jala, no, pero es que sí, pero hay que concentrarse en el cuerpo que uno está analizando y ver qué fuerzas hay sobre ellos y no al revés. ¿Listo? Claro, en la tercera ley de Newton analizamos el conjunto en general, es decir, quién hace la acción y quién reacciona, porque esa es la ley en principio, ¿listo? Pero por eso no es esta, porque los cuerpos no experimentan sus propias fuerzas. En el albur popular uno dice eso, la pelota rebotó por la fuerza que llevaba. Primero, nunca un cuerpo lleva fuerza. Y dos, si fuese así, él no experimenta su propia fuerza, entonces realmente rebota es por la reacción. ¿Claro eso hasta acá? Bueno. ¿Por qué no es la C? La resultante entre la fuerza de la pelota y de la superficie terrestre se orienta hacia la pelota. Mm, Ahí hablamos de fuerzas de contacto y realmente nos tocaría entonces empezar a meter más fuerzas para determinar eso, como el peso, la normal, en fin. Entonces digamos que esta no, más que no es porque sea incorrecta, es porque no está relacionada a la pregunta, no está atacando la pregunta de ninguna manera. ¿Listo? Y es lo que pasa con la D. La Tierra ejerce una fuerza normal sobre la pelota debido al peso de la misma. Primero no están debido al peso, eso tiene más profundidad, pero en el caso de que sí fuera así, pues eso me establece cuál sería una reacción, pero en ningún momento dice por qué rebota, si observan, entonces hay que tener cuidado con eso. Esta parte de es parcialmente correcta, pero no responde la pregunta. ¿Listo? Entonces ahí hay una trampa con eso. Claro, hasta acá entonces por qué es la A. Y ojo, vuelvo y les digo, pasa muchísimo en ciencias, en biología, en química también, en CTS, y es que hay opciones que si uno las mira por encima o son correctas, pero no están atacando la pregunta. Y si no responden la pregunta, pues no funciona. ¿Listo? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hasta acá creo que todo está claro. No sé si alguien tiene alguna duda, preguntas. ¿No? Bueno, pasamos. Dice, en un sistema solar lejano existe un planeta que tiene dos lunas que orbitan alrededor de él. La masa de una de estas lunas es la décima parte de la masa del planeta. La fuerza promedio que ejerce el planeta sobre la luna, sobre una de las lunas sería, es 16,34 por 10 a la 12 newtons. La masa que ejerce, la masa, perdón, acá debe ser la fuerza, error mío, cuando la pasé. Eso, la fuerza que ejerce la luna sobre el planeta es, ¿se ignoren este término? Es un error mío ahí, de digitación. Excuse me. Te repito, la pregunta es, ¿la fuerza que ejerce la luna sobre el planeta es? Sí, esta pregunta yo no recuerdo si la saqué de la Nacional, del IFEX, de algún lado la saqué. ¿Listo? Entonces, de pronto alguno ya conoce la respuesta y la ha visto. Si de pronto necesitan saberlo, recuerden que la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción entre dos cuerpos, que más adelante lo explicaremos más a fondo, depende de la constante de cada dicho, la constante gravitacional, el producto de la masa de los cuerpos que interactúan, en este caso el planeta y la luna de la que se está hablando, dividido el radio de separación al cuadrado, es decir, la distancia entre ellos. ¿Listo? Te repito, en un sistema solar lejano existe un planeta que tiene dos lunas que orbitan alrededor de él. La masa de una de estas lunas es la décima parte de la masa del planeta. La fuerza promedio que ejerce el planeta sobre la luna es 16,34 por 10 a la 12 newtons. ¿Listo?
La fuerza que ejerce la Luna sobre el planeta es... ¿Listo? C. Camilo Torres. Bueno, un saludo mientras tanto a Jenny Mercedes Puentes, a Andreux, a Dosma, Paula, Julián. Hay muchos nuevos, no sé si es que hay diferentes personas dependiendo del horario, pero bueno, me agrada que estén presentes. Bueno, entonces, como ya lo hemos estado hablando, en este caso es la B. No, no, no. Ah, la B y la D son iguales, sí. Bueno, error mío también de digitación, pero sería la B, o en este caso la D, los que lo estén pensando. Gracias por hacerme notar el error. ¿Por qué? Ojo, yo vi una pregunta parecida en un examen de la Nacional, comparaban, ¿cómo era el asunto? Ya me acordé, comparaban el Sol con la Tierra y preguntaban que quién le hacía más fuerza al otro. Entonces, ojo, en términos de fuerza no. ¿Por qué? Primero, observen que, bueno, eso es una constante en cualquier lugar del universo. El radio de separación entre los dos cuerpos, si hablamos del Sol y la Tierra, es R. ¿Cambia? No, porque es de la Luna a la Tierra es la misma, de la Tierra al Sol, perdón, es la misma distancia de la del Sol a la Tierra. Entonces, este término no cambia. Y acá las masas serían la masa del Sol y la masa de la Tierra. ¿Listo? Entonces no importa desde qué punto yo estoy viendo esto entre los dos cuerpos, por una simple y llana razón, porque va a dar lo mismo. Y además se complementa con lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Que si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, en este caso, el Sol sobre la Luna, sobre la Tierra va a aplicar la misma fuerza sobre el Sol. Hay que tener cuidado con una cosa y es, si nos preguntaran, claro que esa pregunta físicamente no es como muy correcta, pero si nos preguntaran quién tiene mayor capacidad de hacer fuerza, evidentemente el que tenga más masa, en este caso el Sol, ¿listo? Tiene una capacidad mucho mayor para hacer fuerza en comparación a la Tierra, pero en el momento en que interactúan los dos cuerpos, la fuerza que se hacen es exactamente la misma, ¿listo? De ahí que ojo, y cuando nos dicen esto de la décima parte es para inducir al error. ¿Por qué? No va a faltar el que divide por allá en 10 y le va a dar esto. O el que multiplica por 10 y le va a dar esto. ¿Listo? O el que resta, en fin, siempre le van a colocar las respuestas con las que usted va a llegar a los errores. ¿Listo? Y hay que tener cuidado. El examen no es tan complejo, pero tampoco es tan simple como para colocar acá unos valores de 5, uno de 20 y uno de 80. Pues uno diría, no, obviamente no puede variar así. Siempre los valores van a ser muy parecidos, pero se van a diferenciar en comas o en exponentes para ver usted cómo está relacionando los datos. Acá no interesa eso, no interesa si es la décima, si es la cuarta, si es la quinta, si es la misma masa, porque como ya lo estaba explicando bajo la tercera ley de Newton, en el momento en que interaccionan los dos se hacen la misma fuerza. ¿Listo? En este caso particular, entonces sería la B, puse mal una coma, pero pues obviamente si notaron que la D es la misma, valdría. Me estaban preguntando que si es lo mismo para... No, obviamente la masa no es despreciable porque una cosa es comparar la fuerza gravitacional que hace, por ejemplo, el Sol respecto a la Tierra a la que hace el Sol respecto a Júpiter. Júpiter es mucho más masudo que la Tierra, entonces, y es más, en la expresión está, esto depende directamente del producto de las masas, entonces entre más grande sea, la cosa es mejor, ¿listo? Pero no es que sea despreciable. Ahora, hay que aclarar una cosa y es por ahí me estaban preguntando que si es lo mismo para la fuerza electromagnética. Sí y no. Bueno, realmente no. Primero, son dos cosas muy diferentes porque esto responde a una interacción por masa y es una interacción de tipo atractivo, dado que la masa es de un solo tipo. O sea, no hay masas negativas, ni positivas, ni neutras. Eso es más para, bueno, sí neutras, eso es más para las cargas. Pero en las cargas yo tengo fuerzas de tipo repulsivo y de tipo atractivo. Entonces eso ya hace que sea un poco diferente analizar. Pero digamos que en estructura sí. La fuerza electromagnética es igual a la constante de permitividad en el medio. Casi siempre para los ejercicios del IFEX esto va a ser el vacío. Pero si no, pues desde que no cambie de medio, eso es una constante. ¿Listo?
y el producto de las cargas. En algunos libros lo encuentran como Q1, Q2, en otros como Q mayúscula, Q minúscula, pero es la misma vaina. Y el radio de separación al cuadrado. Entonces, como estructura, sí, son dos fuerzas. De las cuatro fuerzas que existen a distancia son las dos que ustedes necesitan manejar. Entonces, dependen de los radios de separación en principio. Inversamente, entre más lejos estén, menos fuerzas se van a hacer. Pensemos en los imanes. En el caso de la fuerza electromagnética, depende de Q, la cantidad de carga, en el caso de la fuerza gravitacional de la cantidad de masa en el sistema. Pero hay que tener cuidado en que esto es atractivo y responde a la masa, y esto puede ser atractivo o repulsivo y responde a la carga. ¿Listo? Y que las constantes no son las mismas. Esta es la constante de Cavendish o gravitacional universal y esta es la constante de permitividad en el medio, casi siempre en el vacío. ¿Listo? Paula, que si les van a dar la constante, esa constante, bueno, yo me confundo mucho con las constantes, pero eso es 9 punto no me acuerdo qué. Y si yo la cambio por, no sé, aceite, tengo las cargas en aceite, tengo las cargas en agua, pues va a haber una constante diferente. Entonces, si el ejercicio del IFEX necesita que ustedes calculen algo directamente, bueno, eso lleva un por 10 al algo. Si ustedes van a tener que calcular algo directamente así con un valor particular, que realmente lo tengan que calcular, no como acá que hay valores, pero observen que lo tuvimos que calcular, siempre va a haber una manera de calcularlo, perdón la redundancia, sin calculadora. ¿Listo? Es decir, te van a decir es que es una constante K. Punto. El valor no va a ser necesario porque recuerden, lo dije en la primera sesión, lo repito, el examen está más orientado a que ustedes analicen los sistemas físicamente, no a que vengan a hacer operaciones de matemáticas en física. Y química y biología se orientan lo mismo, entonces ya esas operaciones pueden salir, pero en la parte de matemáticas. ¿Listo? Claro, está acá entonces porque es la B y sí, reitero, cometí el error la D, ¿seguros? Entonces, ojo, es analizar el sistema en conjunto. Siempre que les pongan a analizar las fuerzas que hace un cuerpo sobre el otro y cuál es la fuerza que responde el otro, eso es tercera ley de Newton. Entonces, tener cuidado ahí es recordar que independiente del tamaño de los cuerpos, porque esto suele suceder, entonces nos colocan la masa de un planeta, bueno, no nos la dan, pero nos hablan de un planeta y luego de una luna que es muy pequeña en comparación a él. Entonces uno empieza automáticamente, no, el más pequeño hace más, menos fuerza. No, no funciona así. Bajo la tercera ley de Newton se hace la misma fuerza. ¿Listo? Bueno, ¿dudas? Hasta acá, escríbanlas chicos. Obviamente trato de leer y responder la mayoría. Bueno, luego trataremos de ver algo con leyes de Kepler, pero sí, es elíptico el movimiento de la Tierra, Dosma, pero es una elipse muy cercana a un círculo, realmente no es tan elíptico. Es que nosotros en los libros y tenemos la maña de hacer esta elipse casi como un óvalo y no es tan así. No, realmente es más cercano a un círculo que a una elipse como tal. La excentricidad es muy, muy cercana a uno en las elípticas. No en todas, pero sí al menos en la de la Tierra. Bueno, chicos, entonces creo que ya que ninguno escribe dudas, voy a pasar a a la siguiente diapositiva. Bueno, sí, a la siguiente pregunta. Dice. Esta pregunta la vi en el examen de la Nacional, me agrada mucho porque la respuesta es bien interesante, entonces ya la vamos a analizar. Voy a leerla y damos el espacio para que porfa la analicen y pues puedan utilizar sus estrategias. Un astronauta se encuentra en el espacio vacío lejos de su nave. Tiene atado a la cintura una cuerda que a su vez tiene un bloque de hierro amarrado en su extremo. El astronauta piensa que si lanza el bloque en sentido contrario a la nave, este lo impulsará hacia ella. Y solo debe recoger la cuerda y lanzar de nuevo el bloque cuantas veces sea necesario hasta llegar a su nave. El pensamiento del astronauta es A. Correcto, porque el bloque realizará la misma fuerza sobre el astronauta lanzándolo hacia la nave. B. Incorrecto porque cuando el astronauta recoja la cuerda, el bloque lo devolverá a la posición inicial. C. Correcto porque la fuerza realizada por el astronauta sobre el bloque lo impulsará a la nave. D. Incorrecto, pues la cuerda se comprimirá después del lanzamiento, regresando al astronauta al punto inicial. ¿Listo? Piénsenlo, medítenlo. Mientras tanto, un saludo a Lina, Milena Alfonso, Natán de nuevo, Luisa. La B. La física es muy dura, no, Freddy, no es tan difícil. Es de sentarse a analizar y pensar un poquito.
el mundo. Saluda a Angie, a Shelly, Sebastián Pachón. ¿Listo? La de Deadpool. Entonces, ojo, les recuerdo que esta pregunta y la copié tal cual, no le cambié absolutamente nada. La vi en un examen de la Nacional, ya un poco viejito, tal vez de mi época, pero aplica para lo que estamos analizando. Bueno, entonces yo voy a ir descartando respuestas para que entonces ustedes vayan mirando qué están analizando. La D no puede ser. ¿Listo? ¿Por qué? Me dicen, pues la cuerda se comprimirá después del lanzamiento, regresando al astronauta al punto inicial. En física, cuando se habla de comprimir, esto se hace sobre dos tipos de, bueno, sobre tres tipos de cuerpos, pero entonces los voy a reducir a dos. Un fluido, que podemos hablar cuando hablamos de fluidos, podemos hablar de un gas o de un líquido, ¿listo? Dependiendo pues si es de un gas o un líquido, esa compresión puede generar un efecto diferente, ¿listo? O hablamos de compresiones, elongaciones o deformaciones en general cuando el cuerpo es elástico. Pero hay que tener cuidado porque en física se consideran elástico generalmente que, si nos llegan a hablar de cauchos, eso es poco usual, eso casi nunca pasa, o la más común, de los cuerpos elásticos por naturaleza, los resortes, ¿listo? Las cuerdas no se consideran en física elásticas, ¿listo? Yo sé que es un poco difícil de imaginar, en especial porque en la vida real las cuerdas realmente, todo material tiene un índice, un coeficiente de elasticidad, ¿listo? Pero en general cuando analizamos sistemas, cuando veamos por allá poleas o cosas colgando o eso, se asume que la cuerda mantiene su longitud, que no se estira y que no se comprime, contrario al resorte o al caucho si se usara, que son materiales que vamos a asumir que sí se pueden comprimir o se pueden estirar. Entonces la D no es correcta es porque está asociando a un cuerpo que usualmente no se le asocian este tipo de características. ¿Listo? Quiere decir que estamos entre la A, la B o la C. ¿Listo? Bueno, pues la C tampoco es. Por una simple y llana razón, lo que estamos hablando, la fuerza realizada por el astronauta, ¿a quién se le realiza? ¿Sobre quién está? Se está realizando sobre el bloque, o sea que esa fuerza si va a impulsar a alguien, si va a mover a alguien, si va a mandar a alguien a algún lado, es al bloque, no al astronauta. Entonces volvemos al ejemplo de la gota. ¿La gota qué fuerza experimenta? La de la pelota, no la que ella hace. Entonces el astronauta no puede ser lanzado a ningún lado por su propia fuerza. Es lanzado por una reacción o algo así, pero esta fuerza solo va a actuar sobre el bloque. Entonces la C tampoco puede ser. Quiere decir que A, correcto porque el bloque realizará la misma fuerza sobre el astronauta lanzándolo hacia la nave. O B, incorrecto porque cuando el astronauta recoja la cuerda el bloque lo devolverá a la posición inicial. ¿Listo? Hagan sus apuestas. Los que ya dijeron que era la C o la D hicieron cuenta que no, pueden obviamente cambiar de respuesta. Entonces le damos la pregunta. Dice, el astronauta se encuentra en el espacio vacío lejos de su nave. ¿Listo? Obviamente al aclararnos que es vacío es para entender que no se puede mover caminando, por decirlo así, hacia la nave. Tiene atado a la cintura una cuerda que a su vez tiene un bloque de hierro amarrado a su extremo, o sea, él no está separado del bloque y vamos a suponer, o usualmente se supone que la cuerda no se rompe. El astronauta piensa que si lanza el bloque en sentido contrario a la nave, o sea que de alguna manera esto nos da a imaginar que todo el sistema nave, astronauta, bloque están en la misma línea de acción. Entonces, por ende, el astronauta está pensando que si lanza en sentido contrario a la nave, pues obviamente el bloque va a hacer una reacción sobre él y va a impulsar al astronauta hacia la nave. ¿Listo? Ahora acá es donde está lo fundamental para saber la respuesta. Y solo debe recoger la cuerda y lanzar de nuevo el bloque cuantas veces sea necesario hasta llegar a su nave. O sea, esto nos está dando a entender que en el primer impulso o la primera vez que aplica fuerza, no va a llegar a la nave. En la primera, o sea, cuando lance por primera vez el bloque, él no va a llegar de una vez a la nave. ¿Listo? Porque si llegara una vez a la nave, pues la pregunta no tenía ni sentido realmente. Entonces, ojo,
Esa parte es vital porque nos está dando a entender que él impulsa, que él lanza el bloque esperando que el bloque lo lance hacia atrás por tercera ley de Newton, pero que no va a llegar de primer golpe, entonces va a tener que recoger la cuerda, que es lo que me está afirmando ahí el enunciado, para hacer ese ejercicio hasta poder llegar a la nave. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿el pensamiento del astronauta es correcto o incorrecto? Pues entendido el contexto, es incorrecto. Ujú. Es esta respuesta. La A no es. ¿Listo? Pues el texto no afirma, Dosma, que haya o no haya gravedad, pero pues al hablar del espacio vacío lo que estamos asumiendo es que en el espacio lo único que está presente es la nave, el astronauta, el bloque y la cuerda. ¿Listo? Entonces digamos que no hay una gravedad. Todo cuerpo que tenga masa genera gravedad, pero digamos que no hay una gravedad realmente fuerte ahí. Entonces pensemos, si el astronauta está acá, bueno, yo trato de dibujar un muñequito, ustedes se imaginan que es el astronauta, y acá está el bloque. Cuando él impulsa el bloque va a experimentar una fuerza hacia allá. ¿Quién hace esta fuerza? El astronauta. Pero para el otro lado, entonces por reacción, el bloque va a empujar al astronauta hacia atrás. ¿Qué va a pasar? La cuerda se va a estirar hasta llegar a este punto donde se estiró en su longitud total, por decirlo así. ¿Listo? Lo que nos está aclarando es que la nave queda, digamos, por acá, o sea, en el primer impulso no va a llegar. ¿Listo? Eso sería la nave. Lo que piensa el astronauta es yo recojo el bloque. Y al recogerlo, pues, lo lanzo y vuelvo a hacer lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, pensemos por un momento, cuando el astronauta recoge el bloque, le está haciendo fuerza a la cuerda. Y la cuerda va a jalar el bloque hacia allá. ¿Listo? Que por extensión matemática podemos decir que es la nueva fuerza que hace el astronauta cuando jala el bloque. Por ende, si el astronauta está haciendo fuerza por extensión de la cuerda sobre el bloque hacia la nave, o hacia la derecha de sus pantallas, creo, hacia dónde va a ser el bloque la fuerza. Entonces va a reaccionar y la hace para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El astronauta va a llegar de nuevo al mismo punto. Entonces, como si hicieran esto. El astronauta lo impulsa. Y al impulsar el bloque también lo impulsa. Entonces se estira la cuerda. Pero cuando el astronauta vaya a jalar el bloque, al jalarlo, el bloque también jala al astronauta. Regresan al mismo punto. Van a estar haciendo como un acordeón. Van a estar haciendo esto todo el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando desde la primera, bueno, desde la segunda diapositiva realmente. La parte de acción y reacción. ¿Listo? Sí, realmente no. Bueno, no es que no se esté moviendo. Obviamente David, perdón. Obviamente que se está moviendo. Cuando hay impulso, pues se van a estirar lo que dé la cuerda. Y al volver a jalar el bloque, pues van a regresar. Pero no está haciendo nada en términos de acercarse a la nave. ¿Listo? Claro, está ahí. Vale, Freddy, cuando tengas tu planta nuclear me contactas. Hasta acá claros entonces porque es incorrecto. O sea, él nunca va a llegar a la nave. Pero quiero que notemos en la una cosa, y es que dice lo siguiente. Porque el bloque realizará la misma fuerza sobre el astronauta lanzándola hacia la nave. Eso en principio es correcto. Por ley de acción y reacción lo va a lanzar hacia la nave, haciendo la misma fuerza que le aplicó el astronauta. El problema es que no va a llegar de una vez a la nave, que es lo que nosotros estamos tratando de lograr. ¿Listo? Entonces, esto va a lo que les estoy diciendo. Ojo, porque miren, es correcta frente al contexto. No responde la pregunta. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, dice si lanzamos el bloque, si lanzamos el bloque, este no perderá su fuerza y se irá lentamente. Cuando uno dice que perderá su fuerza, es porque está asumiendo que el cuerpo lleva fuerza. Y hay que diferenciar entre una fuerza de contacto y una fuerza de distancia. Es decir, si yo tengo una pelota, estoy en la tierra y tengo una pelota en mi mano, o la pelota está cayendo pero no toca tierra, la gravedad o la fuerza electromagnética también son fuerzas a distancia. Entonces ellas actúan independiente de que haya contacto físico. Pero si yo quiero empujar el bloque, yo no lo puedo empujar estilo los Jedi con la fuerza. Eso no se empuja así, hay que tener contacto, ¿listo? Entonces al tener contacto, el bloque
sale disparado, pero en el momento en que sale disparado, como se pierde el contacto, entonces ya no puedo hablar de que lleva una fuerza. Claro que si él chocara contra otro cuerpo, en fin, pues entonces hablo de la fuerza que aplica el bloque, etcétera, pero él no lleva fuerza, hay que sacarse eso de la cabeza. Y ojo, porque en la segunda ley de Newton eso va a ser vital entender qué es, o sea, que en el momento que se da el contacto, en cuándo actúa la fuerza y cuándo no. Entonces la fuerza actúa ahí en el contacto. ¿Listo? Ahora, a medida que avanza el bloque, obviamente también está avanzando hacia atrás el astronauta, para que pueda frenar o perder fuerza, movimiento realmente, no va a perder fuerza, pues tiene que haber algo que lo haga. ¿Qué? Si en el espacio vacío no hay aire, no hay agua, no están dentro de un medio, entonces no va a haber nada que lo frene. Excepto cuando se estira la cuerda, dado que como están impulsados con la misma masa, pues van a que, con la misma fuerza, perdón, pues quedan ahí quietos los dos. ¿Listo? Si lo estás entendiendo, Dosma. Entonces, ojo, y esa pregunta, Dosma, me parece muy interesante porque es muy común creer que si cambiamos de escenario, el bloque se mueve, se le aplica una fuerza. Ah, entonces el bloque se mueve con la fuerza aplicada. No, no se mueve con la fuerza aplicada. La fuerza aplicada actúa y por ser de contacto se pierde. Ya después lo que hay es una aceleración, una cantidad de movimiento, otras cosas, pero no hay fuerza aplicada ahí. Después de que se aplicó, el cuerpo no puede llevar fuerza, ¿listo? La fuerza es un fenómeno de interacción y para que haya interacción pues tiene que haber al menos dos cuerpos, ¿listo? Ahora, solo hay dos fuerzas a distancia que funcionan así como en Star Wars, que son la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Es decir, si no hay contacto frescos, que ahí sí va a haber fuerza. Pero yo quiero mover el sofá de mi casa, entonces lo miro y muévete. No, eso no pasa así. Tengo que tener contacto con él. ¿Listo? Bueno, si ya lo filosofamos, Angie, como si empuja el bloque y si lo suelta y si corta la cuerda y eso, pues tocaría entrar a mirar muchas cosas. Pero lo que les decía en la clase pasada, no hagan filosofía con el ejercicio. El ejercicio no nos dice si corta la cuerda o no. Entonces, bueno, y más que eso, de entrada nos está diciendo que no lo va a hacer porque lo que él piensa es recogerlo y volver a hacer lo mismo, ¿no? De pronto, sí, sería más práctico, sí, al cortar la cuerda, impulsarlo. Y, va a llegar en algún momento a la nave. ¿Listo? Sería más práctico cortar la cuerda. No, esté acelerado o esté en velocidad constante, Dylan no lleva fuerza. No importa cómo se esté moviendo, no lleva fuerza. La fuerza no se lleva, la fuerza es una interacción. ¿Listo? Entonces no hay cuerpos que lleven fuerza. Que cuando el cuerpo choca a otro aplica una fuerza o que se movió por culpa de una fuerza es otra cosa. Pero mientras está en su movimiento constante o acelerado, no. Ni resultante ni de ningún tipo. ¿Listo? Entonces tener cuidado con eso. Faber, no estás ignorado. ¿Cuál es la pregunta? En el universo la velocidad es constante. Depende de cómo se estén dando las, las interacciones, ¿listo? Pueda que sí, pueda que no. Acá yo te diría en general sí, pero no te puedo responder esa pregunta porque depende de las interacciones que se están dando para hablar si la velocidad es constante en el espacio, ¿listo? No, no podría responderlo directamente. ¿Aclarado el asunto? ¿Convencidos? ¿Va a salir vivo de esta clase? O sea, ¿puedo pasar la diapositiva? ¿Sí? Listo, pues se va a pasar la diapositiva, espero superemos esto, que no estemos dentro de 7 clases preguntando lo mismo, que aquí a 2 años no estén consultando un astrofísico para que crean que sí es el asunto, ¿listo? Vamos entonces. Dice, bueno, antes de arrancar con esta pregunta, con lo anterior cerré la tercera ley de Newton, entonces lo que quiero que observen es que es una cuestión de analizar, cuando nos hablan de tercera ley de Newton, de analizar quién hizo la acción y cómo va a reaccionar. Y punto. Y qué se puede hacer después y qué no. ¿Listo? Ya con esta pregunta vamos a entrar a primera ley de Newton. Con esta ley me voy a extender bastante, dado que nos va a dar las bases para entender tensión, fricción, empuje, un montón de cosas. Y ya luego vemos esas mismas fuerzas sobre segunda ley de Newton. ¿Listo? Esta pregunta quiero hacer un agradecimiento al profesor Salamanca, que fue gracias a él que esta pregunta salió un día, entonces se manda ahí. ¿Listo? Sí, el primer principio, la primera ley de Newton se conoce como ley de la inercia y eso, pero pues no, no es vital ahorita saber eso. ¿Listo? Ya les voy a contar cuál es la versión light del asunto de la primera ley de Newton. Bueno, vamos a la pregunta. Dice, un bloque se encuentra sobre una superficie inclinada como lo muestra la imagen. ¿Listo?
Bajo estas condiciones, el diagrama que representa la fuerza realizada por la superficie sobre el bloque es... Saludo a Laura Barón, que sé que me está viendo, conocida en el bajo mundo como Manzanita. Sebastián, Lauren Ponche, la de Diosito. Denle con la de Diosito. No, pero me agrada, me agrada, me agrada. Yo bailo mientras ustedes piensan, debaten y pelean. Repito la pregunta. Un bloque se encuentra sobre una superficie inclinada como lo muestra la imagen. ¿Listo? De Dimitri Mendeleev. Dejen trabajarla. Bajo estas condiciones, el diagrama que representa la fuerza realizada por la superficie sobre el bloque es... Bueno, mientras lo piensan, Diego, a ver, ¿cuál es la pregunta del ejercicio anterior? Pregunte que para eso es que estoy. O sea, es en serio, Diego, ¿no? ¿Tienes una pregunta en serio la anterior, Diego? Hazla mientras pensamos la respuesta. C. Chávez de la normal. Ah, de la normal, sí pensé que es de la normal. Muy bien, muy bien, muy bien. Me agrada, me agrada. Deberían darnos comida. Ay, Diego, pues no es por ser odioso, pero eso se sale del examen. ¿Listo? Hablar de gravitones y todo eso, y yo no soy como el más experto ya en esos niveles. Pero en ese sentido, estaríamos. El gravitón es la partícula a la que se le atribuye la interacción de la gravedad. Pero para eso tendríamos que hablar de un cuerpo que está ejerciendo una gravedad significativa. Y como lo dije en algún momento, la nave, el bloque y el astronauta pues tienen masa, generan gravedad, pero no es una gravedad significativa, ¿listo? Entonces digamos que se sale de contexto tanto para la dificultad del examen como para lo que significa el gravitón, ¿listo? Bueno, señores, entonces, ojo acá. La respuesta, como la mayoría lo está diciendo y me agrada, es en efecto la A. ¿Sí? ¿Todos convencidos? Bueno, entonces lo voy a explicar antes de que empiecen los suicidios, los dislikes, reportar el video y todo eso. Entonces, primero, cálmense un momento. Lo primero que yo necesito que observen acá es el truco que se va a encargar de definirme la ley, la primera ley de Newton. La velocidad es cero. ¿Listo? ¿Esto qué me está diciendo acá? Que el cuerpo está quieto, en reposo, lo llaman los físicos. ¿Listo? Tranquilo, ya les voy a explicar por qué, cálmense un momento. Entonces, cuando esto pasa, yo debo recordar que la primera ley de Newton o ley de la inercia, a la larga, la versión light me está diciendo esto, y es que la fuerza resultante sobre el cuerpo debe ser igual a cero. Es decir, que cuando yo sume las fuerzas, perdí el IFEX, no, cálmense, que cuando yo sume las fuerzas, porque la fuerza resultante a la larga es eso, la suma de unas fuerzas, cuando yo sume las fuerzas tiene que dar cero. ¿Listo? Como sea, tiene que dar cero, siempre y cuando sea la primera ley de Newton. ¿Cómo reconozco que es la primera ley de Newton? Porque el cuerpo o está quieto, como en este caso, velocidad cero, o la velocidad es constante. Físicamente realmente uno reconoce eso porque la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, una de dos, o está quieto o se mueve a velocidad constante como ya lo hablamos, ¿listo? Homer, sí, el IFEX se puede volver a hacer, pero ojo, para eso es que está el asunto, ¿listo? Entonces tranquilos, vamos a revisar. ¿Claros hasta acá qué significa la primera ley como tal? O sea, ya están entendiendo que la primera ley dice, es un párrafo grandísimo y hay mucha cosa que entender y que estudiar. Pero en esencia, para este tipo de ejercicios, lo que nosotros debemos tener en la cabeza es que la fuerza resultante, que es la suma de las fuerzas, debe dar cero. ¿Listo? Y eso pasa cuando la aceleración es cero. Es decir, bajo dos casos, que el cuerpo está quieto, que la velocidad es constante y pare de contar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Seguros? Espérese, Roger, ya vamos con lo de si está inclinado o no.
Bueno, entonces, ya que aclaramos más o menos qué dice la primera ley de Newton o qué es lo que nosotros necesitamos, ojo a lo que les voy a decir y acá es donde empiezan los problemas. Sí, miren, en términos reales, es decir, la física en el mundo, yo también creería que ese bloque debe caerse. O sea, que es imposible que ese bloque esté quieto ahí. Pero vuelvo a lo mismo. Ustedes no tienen que filosofar con la pregunta. La pregunta, ¿qué nos está diciendo? ¿Que el bloque está quieto o que está en movimiento? ¿Qué nos está diciendo la pregunta? Repito, ¿qué nos está diciendo la pregunta? No qué es lo que va a pasar, cuál es la física de la realidad, no. ¿Qué está diciendo la pregunta? Y ahí, que tiene un imán debajo, y ahí es donde está el asunto. Ni siquiera sabemos si el bloque es de metal para asegurar eso. Entonces, ahí es donde está el asunto, el bloque está quieto. ¿Por qué? No sé, por el imán, por mi diosito, en fin, pero está quieto y es con lo que ustedes deben jugar. ¿Listo? En esa medida vamos a ubicar fuerzas sobre el bloque. Ojo a lo que voy a decir acá. Voy a poner el puntico que representa que representa la masa puntual. Listo. Y hay una primera fuerza que esté inclinado, no esté inclinado, esté como esté, siempre va a estar actuando. ¿Listo? Bueno, desde que esté en una superficie planetaria. Bueno, vamos a suponer que eso es una línea recta y vamos a hablar del peso. ¿Listo? Entonces, ojo, si el bloque está quieto sobre la superficie o así está en movimiento, no interesa, está atraído por la superficie terrestre. Y ojo, para el IFEX, mientras no nos digan lo contrario, todos los ejercicios están en la Tierra y si todos los ejercicios están en la Tierra, esto o es una mesa o es la superficie terrestre. ¿Listo? Está línea horizontal. Entonces, en este caso particular, el bloque esté o no en movimiento, no interesa, está experimentando un peso hacia abajo. ¿Claros hasta ahí? Ahora, pregunta como de lógica simple. Si yo tengo una fuerza hacia abajo, ¿cuál es la única manera de controlarla o de equilibrarla para que la suma me dé cero? Entonces, ojo a la pregunta. Si yo tengo una fuerza actuando hacia abajo, que eso haría que el bloque coja hacia abajo de la manera que sea, ¿cuál es la única fuerza que se puede hacer para controlar una fuerza que esté hacia abajo? Perfecto, compañero Gustavo, pues haciendo una fuerza hacia arriba, punto. ¿Y qué debe cumplir esa fuerza que la voy a llamar fuerza de la superficie? Pues que es igual al peso del bloque. Y listo, entonces no hay fuerza resultante en ese eje de movimiento. Ahora, si nos hubieran preguntado la fuerza de fricción, claro, con mucho gusto la fuerza de fricción es la B. Si nos hubieran preguntado la fuerza normal, claro, con mucho gusto es la D. Pero ustedes tienen que fijarse en que, primero, que está sometido a la primera ley de Newton y la primera ley de Newton debe cumplir esto. Punto. No hay más que hacer. Entonces, en este caso hay una fuerza actuando hacia abajo. ¿Cómo la equilibro? Haciendo una fuerza hacia arriba. Que ya por allá veremos que eso se puede descomponer en una fuerza hacia atrás llamada fricción y en una fuerza con un ángulo de 90, etcétera, que se llama normal y eso son otras cosas. Pero la fuerza que está haciendo la superficie en principio va hacia arriba. ¿Para qué? Para que la pueda equilibrar y entonces yo pueda decir que la fuerza de la superficie menos el peso es igual a cero. Entonces el cuerpo conserva su estado. ¿Cuál? Estar quieto o sea en equilibrio. Y sale. No, y ojo, Diego, muy buena pregunta y eso es vital acá. No, la fuerza de la superficie no es la misma fuerza normal exactamente. Una fuerza normal es una fuerza de contacto, ¿listo? Entre dos superficies. Y donde se esté dando el contacto debe haber un ángulo de 90 grados. Es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Pero es que no me están preguntando la fuerza normal, me están preguntando la fuerza que hace la superficie directamente. Entonces, si yo tengo dos cuerpos que, por ejemplo, los bloques de por allá hace... Ah, pero eso me queda detrás. Bueno, voy a dejar acá. Los bloques que tenía atrás en una pregunta hace rato. Bueno, suponemos que hay contacto. Ahí va a haber una normal para allá y otra normal para allá. Porque las normales simplemente son fuerzas de contacto. ¿Listo? No es más. Ya en un ratico se va a acabar la clase, Valentina, tranquila. Entonces, ojo de nuevo. Las normales son fuerzas de contacto que tienen un ángulo de 90 grados respecto a donde se esté dando el contacto. No es más. Y a la larga, desde la física del estado sólido es la posición del cuerpo a ser penetrado si es sólido. Por eso es que los fluidos no ejercen normal, ¿listo? Pero acá no se está hablando de eso. Acá me están preguntando es cuál es la fuerza que debe realizar la superficie. O sea, les cambia la pregunta a eso. ¿Qué fuerza debe realizar la superficie para que esto se cumpla?
Entonces volvemos a lo mismo. Todos tenemos claro que el peso debe actuar. Claro, si el peso debe actuar, pues si hay una fuerza para abajo, la única manera de equilibrar, que esa es la primera ley de Newton, una fuerza que va hacia abajo es haciendo una fuerza que va hacia arriba. ¿Listo? Shelly, mejor no lo puedo haber dicho yo. La inclinación se las están colocando a ver ustedes qué analizan. Claro, si nos estuvieran preguntando cuál es la fuerza normal que hace la superficie sobre el bloque, entre el bloque y la superficie, etcétera, efectivamente es la D. ¿Listo? No, que si nos preguntaran cuál es la fuerza de fricción que es esta. ¿Listo? Pero nos están preguntando es cuál es la que me permite mantener eso bajo la primera ley de Newton. Y ahí solo hay una. Si hay una fuerza hacia abajo, tiene que haber una fuerza hacia arriba. Sí, sí, también es por contacto. Pero la cosa es un poco más profunda y por eso luego vamos a ver fuerzas, la fuerza normal más a profundidad para analizar el asunto. ¿Listo? Ahora, es que necesito borrar mucho. Bueno, voy a borrar una cosita acá para explicar la pregunta de Sebastián Pachón. Que está buena, está buena. Me agrada el grupo, me agrada el grupo. Dame un minuto. Ahora se me olvidó manejar de nuevo el cosito. ¿Ya? Ah, no. Es opciones del puntero. Borrarles. Voy a hacer. Voy a borrar esto acá. Y bueno, hay otra pregunta después de esto. Yo creo que va a quedar de tarea, pero vamos a explicar esto más a fondo para que no quede el asunto tan así y entiendan qué es lo que está pasando, porque sí, realmente la física en esta pregunta no es tan fácil como parecía. Opciones del puntero. Me encanta esto de la pluma, es muy chévere. Entonces hago acá. ¿Qué es lo que pasa? Primero, voy a dibujar el sistema como realmente es. O sea, las fuerzas que actúan sobre el sistema son las siguientes. El peso hacia abajo, ¿listo? Ya voy a lo de la normal y eso, deben un minuto, ¿listo? Y la fuerza que va a ser la superficie, llamémosla simplemente F, para controlar ese peso, ¿listo? Pregunto, ¿están en la misma línea de acción? Sí. ¿Sentido contrario? Claro, entonces eso me va a permitir que la primera ley de Newton se cumpla, o sea, que la fuerza resultante sea igual a cero. Ahora, como está quieto, eso se debe cumplir en todos los ejes. Entonces acá es donde va el detalle. Esta es la fuerza que hace la superficie como tal. Y este es el peso que experimenta el cuerpo que lo está haciendo ¿quién? Mamita tierra. ¿Claro eso está ahí? Ahora, ¿qué pasa? Que por cuestiones matemáticas yo puedo inclinar acá los ejes y entonces calcular una componente del peso en y una componente del peso en X para hablar de los ejes es una cosa, ¿cierto? Pero miren que si yo coloco estas componentes, la pregunta que yo haría es ¿y quién está controlando esas componentes? Entonces el bloque debería moverse en alguna dirección, ahí es donde va, entonces tiene que haber una fuerza para allá que controla al peso, a la componente en X y una fuerza para allá que controla la componente en Y. ¿Qué serían qué? Las componentes de esta fuerza tanto en X como en Y. Pero acá tienen una cosa bien particular. Y es que esto sería la fuerza de fricción y esto sería la fuerza normal. Entonces, ¿a qué voy? La fuerza normal acá y la fuerza de fricción sería una descomposición o serían las componentes de la fuerza total que está aplicando la superficie, que simplemente va para arriba. Es decir, realmente es más un arreglo matemático. ¿Sí lo observan? Ya un poco más claro con la pregunta que me han hecho de que también era una fuerza de contacto, claro, y es una fuerza que está haciendo, pero realmente estos son arreglos matemáticos que hacemos para colocar todas las fuerzas en unos mismos ejes. Pero acá no es necesario calcular eso. ¿Sí lo observan? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Debbie, no son diagramas de caída libre, son diagramas de cuerpo libre. Ojo a ese detalle. La fuerza de fricción no es opuesta a nadie a la larga, eso lo vamos a ver después, ¿listo? Pero no es opuesta a la fuerza F, porque entonces tú estarías diciendo que hay una fuerza de fricción hacia abajo. Es que en la parte del curso es eso, a veces nos concentramos mucho en las escuelas a calcular cosas matemáticas, es decir, descomponer, sacar senos, sacar cosenos y no sé qué, y voltear ejes, pero el examen ya no se concentra en eso.
¿Listo? Y es lo que es uno de los mensajes que yo necesito que les quede a ustedes claros de aquí al examen. El examen se está concentrando en cómo analizan ustedes físicamente los sistemas. E independiente de las 10.000 fuerzas o de las dos fuerzas que existan sobre un cuerpo, ustedes lo que deben garantizar es que si es la primera ley de Newton esto se cumpla. Y de ahí para allá todo se responde. ¿Listo? Pero si nos ponemos a que, pregúntenselo por un momento, si solo existiera esta fuerza y esta fuerza, pues esa vaina va a coger para allá. O sea que estaría quieto, pero se está moviendo. Si ven que no funciona, chicos, entonces ojo a ese detalle. Bueno, voy a colocar la... Igual, pues si algo lo retomamos la siguiente clase. Voy a colocar la última pregunta para que la analicemos, la miren, la observen. No me gusta dejar tareas, pero como siempre se me acabó la clase. Y revisamos el asunto. ¿En todos los sistemas funciona la primera ley de Newton? No, vuelvo y lo repito. Los sistemas o están sometidos a la primera o están sometidos a la segunda ley de Newton. No pueden estar sometidos a las dos al tiempo. En todos funciona la tercera. Pero la tercera me habla si yo quisiera analizar al tiempo superficie y al tiempo bloque, ¿listo? Pero como estoy analizando solo bloque, no me concentro en eso, me concentro en la primera ley de Newton. ¿Y por qué? Porque acá lo que encerré, ay, que se me hizo lápiz. Acá lo que encerré me están diciendo que es primera ley de Newton, ¿listo? Bueno, pasemos a la otra pregunta rápido para que les quede como tarea y con eso cerramos la sesión y continuamos. Esto es a lo que más le voy a gastar clases, a dinámica porque es lo que más sale en el examen, ¿listo? Entonces vamos a aprender a analizar fuerzas. Dice, esta es facilísima. Una caja con un peso de 16 newtons cuelga de una cuerda que puede realizar una tensión máxima de 50 newtons. La caja se mantiene en equilibrio suspendida de la cuerda como se muestra a continuación. Bajo estas condiciones, la fuerza de tensión que experimenta la caja es A 16 newtons, B 34 newtons, C 50 newtons, D 160 newtons. ¿Listo? Eh, Chicos, entonces se acaba el tiempo. Les pido una disculpa por haber llegado tarde, espero eso no vuelva a suceder. Los que vienen en Bogotá saben cómo se pone a veces el asunto. Eh, por favor, compartan las clases, inviten a sus amigos, denle like al canal, estén pendientes, las videocápsulas se van a estar subiendo, efectivamente soy yo el que las hace. Entonces la otra clase continuamos, ¿listo? Gracias chicos, nos estaremos viendo el otro jueves.